Vamos a alargar la clase nomás porque capaz que no tengamos mucho tiempo. Hoy vamos a ver otra operación unitaria de las tantas que ya vimos. La que vamos a ver hoy es la destilación, y concretamente lo que vamos a ver son las columnas de destilación, que son operaciones de separación. La destilación es una operación de separación, que para el caso de una solución binaria, por ejemplo, permite obtener los productos de esa solución con el grado de pureza que uno desea. Eh, o sea, el principal objetivo en una destilación es separar una mezcla, eh, una mezcla, digamos, con componentes con distintos grados de volatilidad. Entonces, tenemos una mezcla que está formada por varios componentes. Si es binaria, estará formado por dos componentes. Si es multicomponente, por muchos componentes. Y que tienen distinto grado de volatilidad. Entonces, el objetivo de la destilación es separar cada uno de estos componentes. Y en el caso de que sea una destilación binaria, separarlo en los dos componentes que lo forman. Obviamente, uno se llamará destilado, el cual tendrá una concentración muy alta en el componente más volátil, y el otro se va a denominar sedimento, desecho. También en algunos libros lo van a encontrar como producto de fondo, que tiene una baja concentración del producto más volátil. A ver, ¿por dónde empezamos? Vamos a ver primero las cuestiones básicas. Vamos a tratar de que ustedes se metan en lo que es la columna de destilación, y después vamos a entrar a la fase técnica que tiene que ver con la verificación, el diseño de las columnas de destilación, y particularmente los métodos que existen para poder determinar el número de platos o la altura y el número de unidades de transferencia. Ya me estoy adelantando demasiado, cosas que ustedes todavía no van a entender, entonces vamos a ir con la parte más sencilla, que es que ustedes puedan entender cómo funciona una columna de destilación. Yo voy a ir aclarándoles a lo largo del video, porque los primeros videos que ustedes van a ver van a ser columnas de platos. Después van a ver que también existen las columnas de relleno, y que el principio físico siempre es tratar de que haya una intimidad en la mezcla para que se produzca la separación en función del distinto grado de volatilidad. Bien, vamos entonces a compartir un video ya mismo para poder entrar a esto que es las columnas de destilación. Esperemos un poco para que hagamos contacto. Y bueno, simplemente decirles que una columna de destilación está formada por una columna, está formada por, a ver, vamos a ver acá, el primer video que vamos a ver se llama Destilación, introducción y conceptos básicos. Esto para que ustedes puedan entender más sencillamente, ya que la tecnología nos permite a nosotros poder visualizar en forma digital lo que es una columna de destilación. Vamos a ver dos videos, este primero, y luego ver un video un poquito más industrial, en cuanto a como para que ustedes haremos una introducción a la operación unitaria de destilación. No tengan inconvenientes en poder tener una idea de lo que es la columna de destilación. Bien, largamos con el... Comencemos. Podemos hablar de la destilación, principalmente en el tequila que tienen en la tiendita de la esquina para celebrar alguna ocasión especial en familia o con amigos. Si observan la etiqueta de este producto, se lee la leyenda destilado de agave. Sabemos que la agave es principalmente el maguey, pero ¿y entonces qué es la destilación? La destilación es un método de separación de sustancias químicas puras, más antiguo e importante que se conoce. La época más activa de esta área de investigación fue cerca de los años 70. No obstante, hoy en día es un área de investigación relevante, con un gran uso en el ámbito industrial como en el universitario. La destilación, en pocas palabras, es la separación de una mezcla líquida por vaporización parcial de la misma. La fracción vaporizada se condensa y se recupera como líquido. Entonces, haciendo referencia al ejemplo que comenté, el método de destilación más antiguo es el que se realiza para obtener bebidas alcohólicas. O sea, al calentar una mezcla que contiene agua y alcohol, los componentes más livianos, en este caso el alcohol, se van a concentrar en el destilado, en la parte del domo de la columna. Debemos de tener en cuenta que las columnas de destilación son unidades utilizadas para llevar a cabo este proceso. Con el paso del tiempo han evolucionado de tal manera tecnológica en la que se hace exactamente lo mismo, solo que de una manera más eficaz y eficiente. Por ejemplo, a través de una serie de etapas hay evaporaciones y condensaciones escalonadas acopladas entre sí. Por los que no sabían, la destilación se aplica en casi toda la industria química. Históricamente, el gran interés en la destilación proviene de la industria del petróleo para obtener el combustible que usamos habitualmente, o tantos otros derivados como los plásticos. Por ejemplo,
La destilación del método batch se utiliza en la industria pequeña y mediana farmacéutica, tanto alimenticia, transistores, por comentarles unos ejemplos. El proceso de destilación es fundamental en la elaboración de numerosos productos industriales, que sin duda es la industria petroquímica y la industria en la cual el proceso de destilación adquiere mucha mayor importancia. Las columnas de destilación utilizadas el proceso constituyen un porcentaje significativo de la inversión que se realiza en plantas químicas y refinerías de todo el mundo. Imagínense, el costo de operación de las columnas de destilación es generalmente la parte más costosa de la mayoría de los procesos industriales que viene. Por ello, el disponible de técnicas prácticas para modelar columnas de destilación más o menos realistas y desarrollar sistemas de controles eficaces y fiables es muy importante conseguir un funcionamiento eficaz y seguro de los sistemas de destilación industriales. En conclusión, la destilación es un proceso en el cual una mezcla de vapor o líquida de dos o más sustancias es separada en sus componentes de pureza deseada por la aplicación o remoción de calor. La destilación está basada en el hecho de que el vapor de una mezcla hirviente es más rico en componentes de bajo punto de ebullición. En consecuencia, cuando el vapor es enfriado y condensado, el condensado contendrá los componentes más volátiles. Al mismo tiempo, la mezcla original contendrá en mayor cantidad los componentes menos volátiles. Es por ello que los ingenieros químicos nos encargamos de diseñar la columna de destilación para alcanzar esta separación de manera eficiente. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué otras cosas podemos encontrar en la destilación. Entonces, aunque mucha gente tiene una idea aceptable de lo que significa destilación, hay aspectos importantes que merecen ser destacados. Por ejemplo, tenemos que la destilación es la técnica de separación más común. Además, consume cantidades enormes de energía en requerimientos de calor y enfriamiento. Constituye más del 50% de los costos de operación de la planta. Hay que tomar nota, la mejor manera de reducir los costos de operación de las existentes es mejorar la eficiencia y operación mediante procesos de optimización y control. Para alcanzar esta mejora, es esencial un conocimiento profundo de los principios de destilación y cómo están diseñados los sistemas de destilación. Si ustedes están estudiando ingeniería química, esta área es un área muy importante de investigación en la cual les recomiendo que podrían ustedes empaparse más del tema y poder identificar algunos investigadores que estén estudiando esta operación unitaria para separar algunos componentes. Les recomiendo que lo revisen en sus instituciones correspondientes. Hay varios tipos de columnas de destilación, cada una diseñada por un determinado de separación y cada una difiere de la otra en términos de complejidad. Una manera de clasificar las columnas de destilación es observar cómo operan. Derivado de ello tenemos las siguientes. Dentro de los tipos de columnas de destilación tenemos las columnas batch y tenemos a las columnas continuas. Entonces, aquí la elección de uno u otro tipo de destilación depende a menudo de la clase de industria y además también de la cantidad a procesar de materiales. Cuando se trata de destilar grandes volúmenes, las operaciones continuas son las más convenientes. En cambio, cuando las cantidades son más pequeñas, como es el caso de la industria alimenticia, alcoholera, farmacéutica, de química fina me refiero a las conocidas como la aditiva y aromatizante, o de las muy especializadas, generalmente se prefiere la destilación tipo batch. Entonces, en el caso de una columna continua, esta, como su nombre lo indica, recibe un flujo de alimentación continuo. No ocurren interrupciones a menos que se presenten problemas con la columna o en los alrededores de las unidades de proceso. Estas columnas son capaces de manejar grandes cantidades de materia prima y son las más comunes de los dos tipos. Las columnas continuas pueden ser convenientemente clasificadas de acuerdo a lo siguiente. Tenemos que son de acuerdo a la naturaleza de flujo de alimentación que se está procesando. Además también de acuerdo al número de flujo de producto que posea y del tipo de dispositivos internos. Entonces, para el caso de la naturaleza de flujo de alimentación, tenemos, por ejemplo, las binarias. El flujo de alimentación contiene solo dos componentes y además tenemos la multicomponente. Aquí el flujo de alimentación contiene más de dos componentes. En el siguiente tipo, el número de flujos de productos, tenemos a la columna multiproducto. Esta multiproducto es aquella columna que tiene más de dos flujos de productos. Para el caso de dispositivos internos, tenemos a la columna de platos, donde platos de varios diseños son usados para manejar el líquido de manera que se produce un mejor contacto líquido-vapor y por lo tanto una mejor separación. Por último tenemos a la columna de relleno, donde en lugar de platos se usan rellenos para acentuar el contacto líquido-vapor. Estos son los tipos de columnas de destilación que ustedes encontrarán en la industria química de proceso. Veamos lo siguiente. Las columnas de destilación constan de varios componentes. Cada uno es usado ya sea para transferir energía calorífica o transferir materia. Una típica columna de destilación contiene los siguientes componentes. Aquí tenemos un armazón vertical donde tiene lugar la separación de los componentes del líquido. Además tenemos los componentes internos de la columna. Estos pueden ser, platicamos, platos o trays en inglés, y o empaques, conocidos como packing, que se usan para promover la separación de los componentes. Además, cuenta también la columna con rehervidores, con un solo rehervidor, conocido como reboiler, que provee la vaporización necesaria para el proceso de destilación. También cuenta aquí con un condensador, que se usa para enfriar y condensar el vapor saliente de la parte superior de la columna, la parte del domo de la columna. Y en algunas ocasiones se coloca un tanque de reflujo, que maneja el vapor condensado que viene de la parte superior de la columna, de manera que el líquido, o sea, el reflujo que está saliendo por esta corriente, pueda ser recirculado a la columna. ¿Ok? Entonces, estos son los principales componentes que podemos encontrar en la columna de destilación. Veamos lo siguiente. Generalmente, la mezcla líquida que será procesada es conocida como flujo de alimentación. Y este es introducido usualmente en un lugar cercano a la parte central de la columna, en un plato conocido como plato de alimentación. El plato de alimentación divide la columna en dos secciones. Una superior, a esta parte superior le llamamos de enriquecimiento o rectificación, y una parte inferior le llamamos de agotamiento. Entonces, el flujo de alimentación desciende de la columna
donde es recogido en la parte superior en el rehervidor. Como ustedes saben, hay que suministrar calor al rehervidor para generar vapor. La fuente de calor puede ser un flujo adecuado, aunque en la mayoría de plantas químicas este es normalmente vapor. En refinerías, la fuente de calor pueden ser los mismos flujos de salida de otras columnas. Aquí el vapor se eleva en el rehervidor y es reintroducido dentro de la unidad en la parte inferior de la columna. El líquido que se mueve del rehervidor es conocido como producto de fondo o simplemente fondo, ¿ok? Entonces, la siguiente parte de la columna, tenemos aquí que la parte superior de la columna de destilación, el vapor se eleva en la columna y sale en la parte superior de la unidad. Es enfriado por el condensador. El líquido condensado es almacenado en un contenedor conocido como tanque de reflujo. Esto ya lo vimos en slides anteriores. Algo de este líquido es devuelto a la parte superior de la columna y es lo que se conoce como reflujo. El líquido condensado, que es removido del sistema, es conocido comúnmente como destilado, producto de cabeza o bien producto del domo. Entonces, esta es la parte importante de la operación de destilación. Les recomiendo que revisen nuevamente el video si quieren conocer un poquito más, si quieren repasar todos los componentes principales de una columna de destilación, de los tipos de destilación que existen. Y hasta aquí dejamos este video. Recuerden darle like, no sean envidiosos y compártanlo con sus demás compañeros. En próximos videos continuaremos con los conceptos básicos de destilación para poder entrar. Bien, entonces, fíjense que fundamentalmente una columna de destilación puede ser una columna formada internamente por platos, ¿no? O puede estar formada por un relleno, o a lo que le vamos a llamar columnas de relleno. En ambos casos, lo que vamos a determinar, sin lugar a dudas, es la altura de la columna. Eh, Respecto de la alimentación, vimos que la zona superior al punto de alimentación se llama zona de enriquecimiento o de rectificación y la parte inferior se llama zona de agotamiento. Obviamente, como nosotros vamos a trabajar con una separación, explotando los distintos grados de volatilidad que tienen los componentes, lo que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es introducirle calor en la zona de agotamiento a el producto para generar, obviamente, una fase gaseosa, que es la que va a ascender a través de cada uno de los platos, eh, intimando, digamos, con la corriente líquida que va a ir bajando y, a su vez, va a ir logrando que se haga más rica en el componente más volátil. Y el líquido que va bajando va a ser más pobre en el componente más volátil. Vamos a ver ahora un video explicativo de la puesta en marcha de una columna de destilación, así a grandes rasgos, para ya después entrar a la parte técnica, ¿no? Bueno, veamos entonces, a ver si lo tengo acá. Bueno, directamente lo voy a buscar porque si no, no voy a... Se llama TM24C10. Bien, este es un video que realizó una universidad en Chile. Está bastante interesante porque recurre a videos que ustedes acaban de ver, pero bueno, lo interesante de esto es ver cómo actúan acá los platos y obviamente, ya ha pasado. Alimentación, ¿cierto? Esta alimentación, una vez que está en operación, los vapores suben, A ver, pasan por este intercambio de calor, no sé si se dan cuenta que está el ducto
de entender qué ocurre dentro del equipo de transferencia de materia es a través de una puesta en marcha. Entonces, esto es una columna de destilación de platos, y son platos con vapor cap, ya vamos a ver en detalle lo que son. Entre medio vamos a hacer unas pausas para mostrarles los otros tipos de elementos contractores, vapor líquido. Si recuerdan de lo que ya vimos en la clase introductoria, bueno, esta es la unidad de destilación de la torre, donde acá está la alimentación, ¿cierto? Esta alimentación, una vez que está en operación, los vapores suben, pasan por este intercambio de calor, no sé si se dan cuenta que este ducto es un poco más grande, porque es vapor, pasa por este intercambiador, donde es refrigerado y condensa. Este líquido condensado está en equilibrio con ese vapor, parte de este líquido uno lo devuelve al sistema, la razón entre lo que se devuelve y lo que se saca, ¿cierto? Del producto, es la razón del reflujo. Estamos claros que el reflujo uno lo ocupa para controlar la composición del vapor. Ahora, parte del producto que sale, obviamente como está en equilibrio en el vapor, si yo lo saco acá con esta válvula, se va a lo que se conoce como el flashear, ¿cierto? Porque está en equilibrio, si bajo la presión se va a expandir. Entonces, para evitar eso, hay un segundo intercambiador de calor que subfría el producto. Ese producto subfriado se genera como producto, pero ya no tenemos problema de flashear. ¿Estamos claros? Por otra parte, el producto de fondo es calentado en este hervidor, que es un hervidor vertical, también se conoce como kettle quiere decir tetera, y ambos calentados con vapor. Y aquí, de nuevo, parte de esto a través de un sistema de válvula se obtiene como producto, y aquí, al igual que este condensador que subenfría el producto, hay otro intercambiador de calor que subenfría el producto de fondo. ¿Ya? Ustedes notarán que aquí hay un segundo intercambio de calor. Esto normalmente se conecta se conecta normalmente con este hervidor como integración energética para recalentar. En este caso no es así. En este caso, el producto de la alimentación se acondiciona con otro intercambiador. Es decir, se calienta, ¿cierto? Y acá es donde uno puede controlar, digamos, si la alimentación va a entrar saturado, sobreenfriado, va a entrar sobrecalentado. ¿Se acuerdan de la línea? ¿Cierto? Acá uno controla por diseño, que es lo que más conviene, ¿cierto? Esos son los componentes. Esto es una presentación en alemán. Es el Aufbau rectifica, que es la columna de rectificación. La rectificación está más concentrado en el tope, rectifica. Es lo mismo que decir como concentrar. Después se que esta es la zona de despego o despojo. La columna de rectificación está dividida en dos etapas. Una etapa aquí en la línea de operación y todo eso, ¿cierto? Debajo de la alimentación, del plato de alimentación. Entonces vamos a ver cómo esta cosa empieza a operar. Aquí lo que se hace primero va a partir con el líquido, todavía no hay vapor, y yo lo voy a ir explicando lo que va ocurriendo en este video. Ahí está corriendo. Entonces lo primero que se hace, se empieza a alimentar con el producto. Ese producto empieza a llenar la columna internamente. ¿Sí? Aquí hay un poco de vapor que siempre hay vapor, ¿no? Lo que pasa es que uno sube la opción de vapor con temperatura, se empieza a llenar el líquido acá. Inmediatamente para el producto se empieza a descargar, para que la columna empiece a funcionar, se descarga para el producto. Esa es la línea de enfriamiento. Acá estamos enfriando, se está enfriando esto. A ver, aquí. Entonces, este es el vapor que está por carcasa. Aquí yo estoy enfriando, pasa por los tubos. Aquí hay un poquito de condensación ya del producto que estamos alimentando. La unidad de subenfriamiento, el segundo destilado, se dan cuenta que acá está pasando el producto ya para subenfriarlo, pero la columna todavía no parte. Se dan cuenta que aquí ya hay un poco de líquido, está pegando aquí. Este es el hervidor. El hervidor está lleno con líquido y gradualmente empieza la operación. Esas son las válvulas de control. Estos que están en verde son las líneas de enfriamiento, tanto el condensador de tope como el subenfriamiento del condensado y el subenfriamiento del producto de fondo están operando. ¿Sí? Parten así. Después lo primero que uno parte empieza aquí, ahora recién empezamos a alimentar la columna. Se empieza a alimentar la columna. Esto que está acá es el vapor calefactor que está por carcasa. Aquí está el producto de alimentación, está por carcasa, todavía no ocurre nada, es un proceso dinámico. ¿Sí? Gradualmente se empieza a calentar este líquido. Aquí parte el condensado, empieza a calentar, se recoge el vapor por carcasa y se alimenta aquí a este plato que corresponde al plato de alimentación. Fíjense que para que esta cosa funcione, esto se llena de líquido. Estos son aquí por debajo hay un orificio y aquí hay una campanita. Entonces, cuando el vapor, como que tiene más tiempo de residencia y mejora el contacto. Estos equipos son más eficientes, pero como tiene este dispositivo mecánico, hace más pérdida. Entonces, cuando esto ya se inunda literalmente, el nivel de líquido o la presión hidrostática que tiene esto corresponde a esta plaquita que está acá, que como puentecito, todo está lleno de líquido, esto está pegado a la pared, está lleno de líquido, y una vez que se llena, empieza a rebalsar, y llena la etapa de abajo. Te insisto que este equipo está en proceso, está partiendo, por cierto, así. Después el plato inferior, una vez que rebalsa, llena el de más abajo, y así sucesivamente se siguen llenando los platos, ¿cierto? Vamos a adelantar un poquito, no vamos a la que se vea con tranquilidad. Todavía no se ha generado vapor. Cuando se genera vapor aquí se ve una zona de burbujeo. Eso todavía no ocurre. Cuando recién el líquido empieza a llenar, fíjense, cuando el líquido empieza a llenar, todavía no alcanza el nivel, este es el fondo. Cuando el líquido alcanza este nivel y empieza a rebalsar y pasa por acá, perdón, aquí, cuando este nivel de líquido
empieza a llenar el kettle, ¿sí? Bueno, antes de andar el enfriamiento, el enfriamiento acá, parte sale producto enfriado, aún no hay vapor, todavía no se activa el vapor, y ahora van a activar el vapor. Aquí se abre la válvula de vapor, el líquido se llenó, esta columnita de acá, ¿sí? Esa está en calefacción de alimentación, y ahora vamos a abrir la válvula del hervidor. Cuando abren la válvula del hervidor se inyecta vapor por carcasa, y esto se empieza a calentar. Aquí el líquido vapor es el condensado, ¿cierto? El condensado del hervidor. Empieza a evaporarse, fíjense, aquí sale eso que está acá es vapor, eso que está acá es vapor, vapor, y ese vapor empieza a aumentar la presión acá, ¿sí? Y fíjense, ahí empezó a subir el vapor, y cuando sale este vapor, va a pasar a través de estas cápsulas, y se va a empezar a llenar la columna. ¿Ah? Y una vez que el vapor sube, el vapor ya va a llegar al condensador. Como este condensador está corriendo ya, está corriendo con enfriamiento, ese condensado va a generar un líquido que va a retornar, que conocemos como reflujo. Aquí está reflujo total por el momento para partir, ¿sí? Y recién empieza a caer el líquido. Y acá se genera el efecto contracorriente entre el líquido, que viene del reflujo, que viene ya rectificado, ¿sí? Y se empiezan a llenar los platos. No sé si se dan cuenta que acá aún no sale el vapor, ¿cierto? Sale muy poquito de vapor. Se va a empezar a poner en contracorriente el vapor que sube con el líquido que viene del reflujo. Y se repite este proceso donde cada plato está inundado. Se siguen inundando los platos. Se siguen inundando los platos acá. En esta columna de destilación de platos con caps, con cápsulas, campanas se llaman en realidad. ¿Sí? Acá al lado pueden ver, estos son sensores de temperatura. Efectivamente lo que uno tiene es la temperatura por plato para generar el perfil de temperatura. ¿Sí? Tenemos aquí, acá ya está en contacto la alimentación, aquí se puso en contacto el líquido que viene condensado con la alimentación. Y ahí todavía está partiendo. Aún no se inicia el burbujeo en los caps, que es lo que voy a mostrar ahora. Reciente ese perfil de temperatura, aún no se ha generado el perfil que estamos esperando. Esto es antes del reflujo, para entender lo que pasa con los perfiles de temperatura. Solamente tiene los 80 grados producto de que se calentó la alimentación, aún no está corriendo el hervidor. En la medida que se empieza a correr el hervidor, empieza a pasar vapor, la columna se empieza a calentar y se empieza a generar el gradiente. ¿Ven? Ahora, producto del hervidor, la temperatura del fondo es más alta y empieza a haber un perfil, porque aquí está entrando 87, abajo está a 100. ¿Qué va a pasar acá? Producto del condensado, esto va a enfriar un poco, si se fijan, acá, el 80 grados, está más abajo la temperatura que la de la alimentación y la de la alimentación está más abajo que la del fondo. Ese es el perfil que logra, porque esto ocurre con un perfil de temperatura, ¿cierto? ¿Ya? Seguimos aumentando el hervidor. Cuando se aumenta aquí el reflujo, cuando aumenta el reflujo también aumenta el enfriamiento en el tope. Y ahora vamos a ver el detalle de la bubble cap. Como ya está al régimen, ese vapor que pasa. Este punto importante, este tipo de dispositivo lo que hace, pasa el vapor, ¿cierto? Burbujea, pero con esta campana se le da un poco más de tiempo de residencia. Esto es bueno por punto de vista de tiempo de residencia, pero me genera más delta P. Así como funciona el bubble cap. Voy a parar acá y le voy a mostrar otro video que tengo acá preparado para ver específicamente este efecto ya no simulado, sino en un equipo de verdad. Entonces voy a dejar en pausa esto y voy a cambiar de... Vamos, claro, está acá, ¿no? Estoy en pausa, la pueden hablar. ¿Está claro el mono? A ver, Camil. Sí, profe. Ya, entonces voy a cambiar acá otra animación que tengo aquí. La voy a agrandar ahí para que se vea cachilupi. Bueno, acá está la columna de burbujeo, perdón, de destilación con esos vapor cap, así es como se ve. Burbujea pasa a través de tus caps, ¿sí? O sea, pasa la burbuja, sale y empieza a burbujear. Esto es típicamente una columna bubble cap. La que nosotros tenemos en el laboratorio es de plato perforado, que también les voy a mostrar cómo se ve. Pero para que tengan idea que realmente está burbujeando, ¿se fija? Ahora, pero un detalle, fíjense, voy a ver acá. Fíjense, no sé si se alcanzó a ver. El líquido, en este caso, en esta columna chiquitita del laboratorio, el líquido pasa a través de un tubo. Por tanto, el nivel de líquido que uno tiene acá está determinado por la altura del tubo. No sé si se cuenta que rebalsa por acá. A ver si lo vemos en el otro. Ahí. Claro, pasa por ese tubo, ¿cierto? Y después pasa de largo. No sé si se dan cuenta que aquí cae ya el flujo. Es el tubito. Entonces, acá hay este tubito tiene el líquido que ya del plato previo. Entonces, eso está por aquí, ese está por acá. Y la altura de ese tubo es lo que determina el nivel de líquido. Y acá está cayendo el otro plato. Es distinto que el que vimos anterior, donde hay una especie de canalera, ¿cierto? Así sucesivamente son todos los platos. Y este está ya el condensador, este condensador. Es muy parecido al condensador que tenemos acá en la U, condensador grande, ¿se fija? Sí, igual. Es un condensador, esto de espiral, ¿sí? ¿Ok? Ahora voy a pasar a otro video, donde está el de platos. Ahí puse pausa. Ok. Bueno, ahora en este caso vamos a ver el mismo sistema, pero son platos, es decir, un disco que solo tiene los orificios. Eso es lo que tenemos en la laboratorio. Este es más sencillo, tiene menos pérdida de carga. Reitero, este tiene menos pérdida de carga. Si tú tienes un sistema con mucha pérdida de carga para que fluya el vapor, tienes que meter más temperatura y por tanto más consumo. ¿Ok? Esta es más sencilla, pero la burbuja pasa muy rápido, tiene un poco tiempo de contacto. El tiempo de contacto total va a ser la sumatoria de platos por la altura del líquido. ¿Sí? Es equivalente a tener una columna de burbujeo si yo sumara esta altura de líquido, ¿cierto? Por el número de platos, todas juntas. Esa va a ser el tiempo de total. Ahora, la cantidad de líquido yo la voy a regular por la altura del tubo de descarga. Es un parámetro de diseño. Pero de nuevo es el delta P. Ahora, el delta P total, esto por favor, una regla que la vamos a ver un poquito más adelante, pero que la manejen ahora.
el delta P de la torre, que es la pérdida de carga, va a ser el delta P seco, o sea, si yo pasara vapor solo, sin líquido, más el delta P de la columna de líquido. Normalmente, esto se diseña para que el delta P total sea 2 veces el delta P seco. ¿Qué quiere decir esto? Que la pérdida de carga que genera el plato es equivalente a la columna de líquido cuando está en operación. No sé si me estoy explicando bien acá, Fabián Pulgar, para calcular la pérdida de carga a lo largo de todos los platos. Fabián. O sea, la pérdida de carga de seca es la pérdida de carga que tiene el plato seco por el número de platos. ¿Sí? La pérdida de carga de la columna de líquido es el mismo valor de la parte seca. Por tanto, 2 veces la columna seca. Fabián, ¿te quedó claro? ¿Podría repetirlo? Ok, sí lo voy a grabar. Entonces, en este caso tenemos una columna de destilación por plato, que es un disco con orificio. Esta tiene la ventaja que tiene menos pérdida de carga porque no está el vapor cap. Y la pérdida de carga, como lo vamos a ver más adelante, corresponde a la pérdida de carga seca por el hecho de que pasa vapor por este orificio, más la columna de líquido. ¿Okay? Ahora, para efectos de diseño, así como una forma de cálculo rápido, la pérdida de carga total va a ser 2 veces la pérdida de carga que tiene el sistema sin líquido. Eso quiere decir que la pérdida hidrostática del líquido es más o menos la misma que la seca. Ahora, si usted quiere calcular rigurosamente, ponga atención, si usted quiere calcular rigurosamente la pérdida de carga, va a ser la altura del líquido por el número de platos, porque esto es una presión hidrostática. ¿Ah? Así se calcula la pérdida. Ahora vamos a ver cómo se ve el sistema burbujeado. Se dan cuenta que se explica un poco más, pero esto es una torre de destilación de platos, se ven acá. Ven acá como burbujea, efectivamente. Esto de aquí condensa por pared, porque para efecto del experimento que era, ¿cómo se llama? Está el ambiente, entonces se condensa por la pared igual. Pero así como se ve el burbujeo, eso es lo que ustedes verían en la columna que tenemos en el departamento, ¿cierto? ¿Ya? Al final del curso le voy a mandar estos 3 links para que ustedes lo vean completo, aunque está grabado acá, ¿cierto? No, yo creo que terminé. Bueno, como decía, al final del curso le mando estos 3 videos por separado, pero aquí ya terminé esta parte de la columna de destilación. Les recuerdo que vimos la puesta en marcha, todas las etapas para poder entender qué es lo que va ocurriendo dentro del equipo. Al principio, aquí se va a volver a tomar, esto es lo que ya vimos al principio, es la columna en operación, ¿cierto? No se confundan, parte en modo operación. Bueno, con eso terminamos este video. Bien, como vieron, bastante interesante verlo en el video y comparar después con una piloto de laboratorio. Bueno, vamos a pasar ahora eh, a un PowerPoint para ver algunas generalidades y meternos que no sean en la operación unitaria. Así que bueno, seguimos compartiendo pantalla y vamos a entrar a el PowerPoint de destilación. No se pudo ver, pero sí hizo algunas aclaraciones en cuanto a cómo se clasifican las columnas de destilación respecto de cómo funciona internamente. Si bien vimos solamente columna de platos, no vimos columna de relleno, pero bueno, ya la vamos a ver nosotros. Aguantemos un segundo, por favor. Bueno, entonces volvemos y vamos, obviamente, como hicimos con todas las operaciones anteriores, la vamos a hacer acá también, definiendo en primer lugar de qué se trata. La destilación es un método para separar los componentes de una solución y depende de la distribución de los componentes en la fase vapor y la fase líquida. La separación de mezclas líquidas por destilación depende de las diferencias entre la volatilidad de los componentes.
Cuanto mayor sea la volatilidad relativa, más fácil es la separación. Los objetivos del diseño son determinar el número de etapas ideales, eh, y también, obviamente, es importante conocer la mínima relación de reflujo, el mínimo número de etapas ideales requeridas trabajando el reflujo total, la etapa óptima de la alimentación, el caudal de destilado y de residuo, y el número de etapas reales si la eficiencia tiene un determinado valor. Entonces vamos a ver qué tipos de eficiencias son las que existen y cómo se determinan en función de la eficiencia y el número de etapas reales. Para diseñar las columnas de destilación, entonces necesitamos especificar el grado de separación. Obviamente, esa es una de las primeras condiciones. Yo tengo una mezcla y necesito separarla, entonces voy a definir a qué concentración o qué concentración tengo que obtener de cada componente. Seleccionar las condiciones de separación, seleccionar el tipo de dispositivo de contacto, o sea, si va a ser una columna de platos o va a ser una columna de relleno. Hay que determinar los requerimientos de las etapas y del reflujo. Obviamente hay que dimensionar la columna, diseñar el interior de la columna y, o por último, el diseño mecánico que tiene que ver con la carcasa y las instalaciones internas. Como vimos en todas las operaciones que venimos hasta acá desarrollando, acá también la vamos a ver cuáles son los factores que intervienen en el aumento de escala de equipos y su diseño. La columna de plato, como podrán ver en el Peter de Timmerhouse, no necesita de una etapa de planta piloto. Las variables más importantes, obviamente, son los datos de equilibrio y la velocidad de vapor. Las variables más importantes para determinar las dimensiones o capacidades son el flujo y el diámetro. Y la relación máxima de aumento de escala para la variable determinante que se indica es mayor designado. Por último, el coeficiente de seguridad aproximado recomendable es un 15%. Bueno, respecto del diseño hidráulico de los platos, los requisitos básicos de una etapa de contacto de platos es proporcionar un buen contacto líquido-vapor. Cuando hablamos de la intimidad, me refería a eso, que haya un buen contacto y, en lo posible, un buen contacto y en el tiempo mínimo necesario como para lograr la separación de los componentes de distinta volatilidad. Además, proporcionar una retención suficiente del líquido para obtener una buena transferencia de masa, tener un área suficiente y un espaciado para mantener el arrastre de la gota de líquido por el vapor y la caída de presión, obviamente, dentro de los límites aceptables, y tener la suficiente área en el bajante para que el líquido circule libremente de plato a plato. El límite inferior de circulación de vapor se establece por la condición de lloriqueo. El lloriqueo se produce cuando la circulación de vapor es insuficiente para mantener el nivel de líquido en el plato. Ese es un efecto, ¿no?, operativo que se produce entonces y se denomina lloriqueo. La conificación se produce cuando los caudales bajos de líquido, o sea, cuando el vapor sube por los agujeros, empuja el líquido y lo proyecta hacia arriba formando una superficie cónica alrededor del mismo, digamos. Es otro de los efectos que se producen. Estos son efectos que, obviamente, si uno requiere un contacto íntimo, hay que tratar de evitarlo. Entonces, en una curva de caudal de líquido versus caudal de vapor, colocando el caudal de vapor en la ordenada y el caudal de líquido en la abscisa, vamos a ver perfectamente cómo se generan estas zonas. El lloriqueo, fíjense, en esta zona vamos a tener lloriqueo, en esta vamos a tener conificación, en esta vamos a tener una inundación, en esta vamos a tener una limitación por el proceso de bajante, y obviamente que la zona central, que está limitada por cada uno de estos efectos operativos, es el área de operación más adecuada. O sea, el caudal de vapor y el caudal de líquido tienen que ubicarse en esta zona para evitar estos efectos que se producen y que nosotros tenemos que evitar que se produzcan porque evitan el contacto íntimo de la fase gaseosa con la fase líquida. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para el diseño de los platos? Hay que calcular los caudales máximos y mínimos de vapor y líquido. El factor F del vapor, F sub B, es una función del área activa del plato. Aumentando F sub B disminuye el número de transferencia de la fase gas. El término de caudal líquido, L, también es una función del área activa y de la longitud de la trayectoria del líquido. Veamos, denme un segundo porque
Obviamente que en este camino ustedes tienen que contar con todas las propiedades físicas de sistemas y obviamente seleccionar el espacio del plato de inicialización, digamos, ¿no? O sea, por dónde vamos a comenzar la puesta en marcha, digamos, de la columna de destilación. La altura global de la columna va a depender de los espacios entre platos. Estos son más bien datos técnicos, ¿no? Los espacios que se usan entre platos son de 6 pulgadas más o menos hasta 36 pulgadas. Eh, del espacio depende del diámetro de la columna y de las condiciones de operación. Para columnas con un diámetro superior a 1 metro, normalmente se usan espacios entre 0,3 y 0,6 metros y se puede tomar como estimación inicial un valor de 0,5 metros. Esos son datos más bien técnicos que ustedes los van a obtener de la bibliografía que se les fue, o mejor dicho, que se les ha recomendado, ¿no? En el Peters y también en el Gutiérrez. Por último, no por último, el punto 4 se estima el diámetro de la columna basándose en las condiciones de inundación. El factor principal que determina el diámetro de la columna es el caudal de vapor. La velocidad del vapor debe estar por debajo de aquel que pueda provocar un arrastre excesivo del líquido o una elevada caída de presión. Ya hemos visto en la curva anterior cuáles son las zonas recomendadas para operar sin mayores inconvenientes. Quinto, hay que decidir la disposición de la circulación del líquido. O sea, el tipo de plato más comúnmente usado en las columnas de destilación es el plato de circulación cruzada. En un plato de circulación cruzada, el líquido a lo largo del plato y el vapor asciende a través del plato. El líquido circulante se transfiere de un plato al inferior a través de los canales verticales que están a un costado y que se llaman bajantes. Mediante un rebosadero de salida, se retiene cierta cantidad de líquido encharcado en el plato. Fíjense ustedes, acá está la bajante del líquido hacia un plato, acá tenemos la otra bajante hacia el otro plato, y cuando hablábamos de mantener una cierta cantidad de líquido, o sea, cuando hablamos de rebosadero, nos referimos a cada uno de estos niveles que se producen en las bajantes. Excepto, se realiza una distribución de los platos, teniendo en cuenta la altura del rebosadero, el área bajante, el área del agujero y el tamaño del orificio. Bueno, el área del agujero, el paso entre agujeros, o sea, la distancia entre los centros de los agujeros, el sub P, no debería ser menor a 2 veces el diámetro del orificio. El rango normal tiene que estar entre 2,5 y 4 veces el diámetro. El tamaño del orificio, los tamaños del orificio que se usan varían entre 2,5 y 19 milímetros, y 5 milímetros es el tamaño preferido para las aplicaciones que no forman incrustaciones, ¿no? O sea, eso tienen que tenerlo muy presente ustedes para no equivocarse. Cuando se forman incrustaciones, es el tamaño. Séptimo, hay que comprobar, obviamente, el caudal del chorriqueo. Si no es satisfactorio, hay que volver al punto anterior. El límite inferior del rango de operación se produce cuando el goteo del líquido a través de los agujeros de los platos llega a ser excesivo. La velocidad de vapor en el punto de chorriqueo es valor mínimo para una operación estable. Se debe elegir el área del agujero de forma que la velocidad de operación más baja, la velocidad de circulación del vapor. 8, hay que comprobar la caída de presión de los platos. Si es muy alta, bueno, se vuelve al punto 6, ¿no es cierto? Para modificar justamente el espacio de los orificios. La caída de presión en el plato es una variable operativa muy importante. Obviamente porque ustedes ya saben que les va a limitar la bomba, ¿no es cierto? Que ustedes tengan. Existen dos fuentes principales de pérdida de presión. Primero, debido a la circulación del vapor a través de los orificios, y segundo, debido a la carga de presión estática del líquido en el plato. Se usa un modelo sencillo para predecir la caída total de la presión. El total se toma como la suma de la caída de presión calculada para la circulación de vapor a través de un plato seco, como lo vieron en el video anterior. Se toma la caída de presión haciendo circular el vapor a través de un plato seco, la carga de líquida suspendida en el plato, y un término conocido como pérdida residual H sub F. La caída de presión
Habitualmente se calcula como 9,81 por I a la menos 3 por H sub T por delta sub L, donde H sub T es la caída de presión en el plato, dada en milímetros de líquido, y obviamente delta PT se refiere a la caída de presión total en el plato, en pascales. La caída total del plato viene dada por, sería H sub P más HW más H0W más HF. Por último, hay que comprobar el retroceso ascendente en el bajante. El área de los bajantes y el espaciado entre platos debe ser tal que el nivel de líquido y la espuma en el bajante estén por debajo de la parte superior del rebosadero de salida del plato adyacente superior. Si el nivel se eleva por encima de dicho rebosadero de salida, obviamente queda por una vaina de gases. El retroceso ascendente del líquido en el bajante se produce por la caída de presión en el plato. Son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta fundamentalmente cuando están diseñando este tipo de operación, este tipo de equipos. Decimos que decidir los detalles de distribución de los platos, o sea, zona de templamiento, o sea, zona sin perforar, comprobar el puesto del orificio, si no es satisfactorio, obviamente hay que volver de nuevo al punto 6. Se utilizan patrones triangulares, equiláteros y cuadrados, pero se prefieren los triangulares, donde el área total del orificio, como una fracción del área perforada, viene dada como la relación del área total del orificio respecto del área perforada igual a 0,9 del diámetro del orificio sobre el diámetro de la perforación elevado al cuadrado. Ambos. Por último, el punto 11 sería recalcular el porcentaje de inundación basándose en el diámetro de columna elegido. El 12º punto, comprobar el arrastre. Si es demasiado elevado, se vuelve el punto 4. Se puede estimar el arrastre a partir de las estimaciones dadas por Fire, que ofrecen el arrastre fraccional phi en kilos por kilo de caudal bruto de líquido, en función del factor de vapor líquido, FLB, con el porcentaje de lo cerca que se halla la inundación como parámetro. Ese porcentaje de inundación es igual a la velocidad real basada en el área neta respecto de la velocidad a partir de la corrección dada por Fire. 13, optimizar el diseño, o sea, hay que repetir los puntos 3 al 12 para encontrar el diámetro más pequeño con un espacio entre platos. Y por último, el punto 14, finalizar el diseño, que es elaborar las especificaciones de los platos y realizar el esquema de distribución. Bueno, eso, digamos, como los 14 puntos son o formarían parte de una serie o de un flujo de operaciones que habitualmente se sigue para diseñar una columna de platos. A ver, deberíamos ver los distintos tipos de platos que encontramos. Encontramos los platos de campana, que son platos en los que el vapor asciende a través de la tubería, llamadas bandas cubiertas por una campana con un borde dentado o ranura. Entonces, el vapor sale por la parte central, como vieron en el video, y se introduce a través de las ranuras al líquido, logrando un recorrido mayor y más infinidad entre la corriente gaseosa y la corriente líquida. Después tenemos los platos de válvula, que son platos de campana flotante. Son platos tambiz con agujeros de gran diámetro, cubiertos por tapas móviles que se elevan cuando el caudal de vapor aumenta. Y finalmente tenemos los platos de válvula fija, similar al plato de tamiz, salvo que los agujeros están parcialmente perforados. Pero bueno, son los más baratos y tienen un rendimiento de retorno mejorado. Respecto de las áreas de los platos, hay distintos términos que se usan en el diseño de los platos. Por ejemplo, tenemos el área transversal total de la columna, como azul C, el área sub D, que es el área transversal del bajante, el área sub N, que es el área neta disponible para la separación líquido-vapor. Normalmente es igual al área transversal total de la columna menos el área transversal del bajante. Después tenemos el área activa, que es igual al área transversal total de la columna menos 2 veces el área transversal del bajante, que es obvio, ¿no? Porque tenemos un bajante de cada lado. Cuando tenemos un solo paso o sea, para platos de paso único. Después tenemos el área de los agujeros, que es el área de todos los agujeros activos. Tenemos el área perforada, que incluye el área de los agujeros.
y después tenemos el área libre debajo del delantal del bajante, denominada A sub P. Las condiciones de inundación fijan el límite superior de la velocidad de vapor. Se necesita una velocidad de vapor elevada para eficacias elevadas de plato y la velocidad estará entre el 70 y el 90% de lo que puede provocar la inundación. Para el diseño se puede usar un valor del 80 y el 85%. La velocidad de inundación se determina o se estima a partir de la correlación dada por Fer, que dice que la velocidad de inundación es igual a K1 por la raíz cuadrada de ρL menos ρB sobre ρB, donde la velocidad de inundación se mide en metros por segundo y obviamente está basada en el área transversal de la columna. K1 es una constante y el factor de circulación de vapor líquido, FLB, está dado por FLB igual a L sub W sobre B sub W por la raíz cuadrada de ρB menos ρB. Donde LW es el caudal másico del líquido en kilos por segundo y B sub W es el caudal másico del vapor también en kilos por segundo. Bueno, seguimos con todo esto. Si ustedes quieren consultarlo, lo van a encontrar en Gutiérrez. La velocidad de inundación en platos de tamiz o platos perforados, las siguientes restricciones se aplican al uso de la figura. O sea, uno, el tamaño del agujero menor a 6,5 milímetros, el arrastre puede ser mayor para el tamaño de agujeros mayores, altura del rebosadero menor al 15% del espacio entre platos, sistema de formación de espuma y la tensión superficial del líquido igual a 0,02 N por metro. Los agujeros, la razón del área activa mayor que 0,10 y para otras razones se aplica la siguiente tablita de corrección, ¿no? Si es 0,10 no se corrige, si es menor se va corrigiendo por el factor K1, que puede costar, puede valer 0,9, 0,8, en fin, de acuerdo a la razón de área activa de los agujeros. Bueno, son las 9:10. A ver, yo diría que entremos un poquito a ver cuáles son las partes más importantes de lo que se compone una columna de destilación. Como ustedes habrán visto en el video, está la columna propiamente dicha, está la alimentación, que obviamente tiene que precalentarse y de acuerdo a su temperatura o a la condición de saturación o no, se incorporará a algunos de estos platos. Acá falta incorporarle un intercambiador de calor, que es el que se va a encargar de precalentar la alimentación. La alimentación la vamos a llamar F y vamos a colocar como una concentración de componente X sub F con un contenido entálpico H sub F. Y vamos a tener desde la zona de alimentación hacia arriba la zona de enriquecimiento y de la alimentación hacia abajo la zona de agotamiento. La zona de enriquecimiento o rectificación tiene en su parte superior un condensador, que es el encargado de condensar la corriente gaseosa rica en componente más volátil, de condensarlo y de depositarlo en un acumulador, y allí hay una parte que va a volver, que se denomina reflujo, que va a volver a la columna, y otra parte de la misma que se va a retirar como destilado. En la zona inferior tenemos la zona de agotamiento, que tiene que ver con otro intercambiador de calor, que es un servidor que toma la corriente líquida y con un intercambio de calor con vapor producido por la central de servicios de la planta, hierve el líquido de fondo y lo devuelve a la columna para que incremente, digamos, la corriente gaseosa. De esta misma forma, hay una parte del producto que se retira y que la vamos a llamar residuo. Obviamente, como ustedes pueden ver, acá interviene un intercambiador de calor, acá otro y acá otro. Entonces, obviamente que si bien esta es una operación de transferencia de masa, tenemos también involucrada la transferencia de calor. Por ende,
si vamos a hacer un balance, los balances que deben realizarse son balances de materia y balances de entalpía. Vamos a pasar ahora, antes de meternos de lleno a todo lo que tiene que ver con el diseño de la columna de destilación, vamos a ver cómo se realiza un cálculo sencillo a través de un método que es el que ustedes van a usar en la parte práctica, digamos, que es el método de McCarthy. Existen otros que son más exigentes, como el de Ponchon-Savarit, pero nosotros no lo vamos a ver, solamente vamos a ver McCarthy. Entonces, vamos a salir un ratito de acá. No sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, no se preocupen que ya mañana vamos a continuar. Entonces, vamos a salir de aquí para ver un video que tiene que ver con la aplicación del método de McCarthy. Aguantemos un poquito, vamos a hacer contacto. Aguanten un poquito, chicos. Está muy lerdo, está muy lento internet, así que vamos a tener que esperar un poquito. Bien, aguanten un poquito, por favor. Una columna de destilación es empleada para separar mezclas de dos o más componentes aprovechando la diferencia de sus puntos de ebullición normal. En el caso de una destilación binaria, bueno, pues se van a alimentar dos componentes en una corriente a la columna y vamos a generar una corriente de destilado y una corriente de fondos. La corriente de destilado será rica en el componente más volátil y la corriente de fondos será rica en el componente más pesado, en el menos volátil. ¿Okay? Bueno, estas columnas internamente tienen tapas de equilibrio, platos. En este caso vamos a numerar de arriba hacia abajo y la etapa en la cual lo vamos a alimentar la vamos a alimentar con NF y la última etapa será la etapa N. ¿Okay? Un flujo F
con composición Z es alimentado a la columna, en el fondo sale un L testada N, que está alimentado a un ebulidor en el cual se agrega una cantidad de calor QR, lo vamos a anotar con QR, y esto genera dos corrientes, una que sería el flujo de fondos con la composición XB y otra que sería V testada de la etapa N más 1. ¿Okay? Bueno, en el domo de la columna sale un vapor de la etapa 1 que entra a un condensador del cual se va a retirar una cantidad de calor denotada con QC, y este condensador al salir será dividida la corriente en dos, en un flujo destilado D con su composición XD y un flujo L0 que retorna a la columna. De la alimentación hacia arriba se conoce como zona de rectificación, de la alimentación hacia abajo se conoce como zona de agotamiento, y la zona que está en la etapa de alimentación se conoce como zona de alimentación. Ok, ahora la etapa número 1, pues sale el vapor V1 y el líquido 1. De la 2 sale el vapor 2, el líquido 2, y de la 3 pasa lo mismo. ¿Ok? Vamos a hacer un balance envolvente desde el condensador hasta la etapa 1. Bueno, un balance global nos quedaría de esta manera. El flujo que entra a esa zona es V2 y lo que sale es L1 y flujo de esta. Tenemos un balance global y un balance por componente, ¿ok? Para esa zona. Ahora vamos a hacer un balance hasta la segunda etapa y nos va a quedar de esta manera. El flujo que entra es el V3, lo que sale es L2 y el destilado, y lo mismo para el balance por componente. ¿Okay? Bueno, de manera general, entonces, lo que nos queda es que el vapor de la etapa N es igual al líquido de la etapa anterior más el flujo destilado y lo mismo por componente. El método McKay-Thiel lo que tiene como característica principal es que va a suponer que los flujos de líquido y de vapor de la zona de rectificación todos son iguales, ¿sí? Entonces, si todos se consideran constantes, podemos solamente denotarlo con las letras V y L. Si eso aplicamos a los balances que veníamos manejando, bueno, ya no necesito poner los subíndices de esta manera, ¿ok? De aquí voy a despejar la fracción molar vapor, es decir, la Y, el V pasa dividiendo, y en lugar de V voy a colocar el balance global. Voy a quedar de esta manera, y aquí voy a definir un parámetro nuevo que es la relación de flujo. La relación de flujo no es otra cosa que la división entre el flujo de líquido que retorna a la columna entre el flujo de destilado. ¿Okay? Entonces, a este balance lo voy a dividir todo entre el flujo de destilado y entonces aplico el concepto del flujo aquí. ¿Okay? Bueno, esta ecuación se conoce como una línea de operación superior. ¿Vale? Ahora vamos para la zona de agotamiento. En la zona de agotamiento, bueno, pues el flujo de fondos V sale del oidor, también del oidor sale el flujo V testada en S1. Voy a denotar los flujos de esta zona con una testa, con esta rayita, para diferenciarlos de la zona de rectificación. ¿Okay? De la etapa N, de la última etapa, va a salir un líquido L testada N y un V testada N. De la N-1 también va a salir un líquido y un vapor, y de N-2 lo mismo. ¿Ok? Entonces se repite para todas las etapas. Vamos a hacer un balance hasta la primera etapa de abajo hacia arriba, y tendríamos que lo que entra a la zona es el N-1 y lo que abandona es VN más el flujo de fondos. Lo mismo para el balance por componente. Ahora hasta la etapa N-1, nuevamente tengo los balances global y por componente, y de manera general me quedaría algo así, muy similar a lo que hicimos en la zona de rectificación. Al igual que en la sesión, en la zona de rectificación, bueno, los flujos molares se consideran constantes, entonces simplemente va a quedar V testada y L. De esta manera, los balances globales y por componente quedan así, y de ahí voy a despejar la fracción vapor. Voy a despejar a Y. Ya un poco de álgebra, ¿sí? Y me queda de esta manera. Aquí, en lugar de L testada, voy a colocar el balance global, y me quedaría algo así. En ese punto, lo que voy a hacer es definir un nuevo parámetro, este se va a conocer como relación de ebullición, y va a ser la división entre el flujo de vapor que regresa a la columna entre el flujo de fondos que abandona al bullidor. Entonces, voy a dividir a todo entre el flujo de fondos, y de esta manera va a quedar la línea de operación inferior. ¿Ok? Ahora, en la zona de alimentación, lo que tengo es que en la etapa NF, ¿sí? Entra una corriente F y sale un flujo V que va a la zona de rectificación y un flujo L que va a la zona de agotamiento. A la etapa de alimentación también entra el vapor de la zona de rectificación y el líquido de la zona de, perdón, el vapor de la zona de agotamiento y el líquido de la zona de rectificación. ¿Ok? Bueno, esta alimentación puede tener varias condiciones, y para eso vamos a usar este par de ecuaciones. Una ecuación nos mide el flujo de líquido que va hacia la zona de agotamiento y el otro el vapor que va a la zona de rectificación. ¿Ok? Aquí vamos a introducir un nuevo parámetro que se conoce como Q. Vamos a ver qué pasa con este parámetro. El primer caso es que la alimentación sea un líquido saturado. Si la alimentación es un líquido saturado, significa que va a entrar a la misma temperatura a la que está NF, a la temperatura de la etapa de alimentación, y entonces simplemente se va a incorporar y se va hacia abajo. En este caso, Q vale 1, ¿sí? Si el líquido saturado Q vale 1, y vean, si vamos a estas ecuaciones y sustituyo aquí el valor de 1,
quedan estos dos que están aquí mostrándose. Es lógico, si fuera al líquido todo el valor de F, bueno, pues entonces L desestada sería L más F. Acá está. Resultado de estas ecuaciones, ¿ok? Y el flujo de vapor no se vería afectado, simplemente el vapor de la zona de rectificación sería igual de calculamiento. El segundo caso entra como vapor saturado. Si entra como vapor saturado, entonces todo F va a ascender y va a acompañar a V. Entonces, Q en este caso es 0, y si ocupo nuevamente estas ecuaciones me queda de esta manera. El flujo de líquido no se ve afectado, y el flujo de vapor es la suma de F más Q que está. En el caso que voy a entrar con una alimentación de una mezcla saturada, líquido-vapor, entonces la parte que sea vapor se va hacia arriba y la parte que sea líquido se va hacia abajo. En este caso, estará entre 0 y 1 y simplemente usaríamos las ecuaciones que están acá. En este caso, Q es igual a 1, la fracción vaporizada, que es lo que se calcula con un flash isotético. En el caso 4, tendríamos una alimentación como líquido subenfriado, es decir, va a entrar más fría y una temperatura menor a la etapa NF. Si esto sucede, bueno, pues todo se va hacia abajo, pero al ser más frío, parte del vapor que viene de la zona de agotamiento se va a condensar y va a regresar nuevamente hacia abajo. Entonces, en este caso, Q vale mayor a 1 y usaríamos nuevamente estas ecuaciones. Para el caso de un vapor sobrecalentado, bueno, pues este vapor va a ascender, pero al tener una temperatura mayor a la temperatura NF, pues parte del líquido se va a vaporizar y va a acompañar al flujo V. Nuevamente, ocuparemos ecuaciones y en este caso Q sería un valor menor a C. Para esto, bueno, pues Q puede ser calculada, si estamos en las zonas de saturación líquido-vapor y estamos entre el líquido-vapor, pues es fácil resolverlo con burbuja, puntos de rocío y flashes. Pero estamos fuera, bueno, pues una forma de calcularlo sería así, es la entalpía de la alimentación considerando que está en su punto de rocío, menos la entalpía a la temperatura actual, entre la entalpía como saturado y la entalpía como líquido saturado. Okay. Ahora, lo que vamos a hacer es un balance muy similar a lo que hicimos anteriormente sobre la zona de alimentación y el balance global nos quedaría de esta manera. ¿Sí? Lo que entra es F entra a esta zona azul, entra L y entra V que está y abandona V que está. ¿Ok? Lo que voy a hacer es todos los flujos de vapor los voy a pasar a la parte izquierda de la ecuación y el resto lo voy a pasar a la parte derecha. Lo mismo pasa con el balance por componente, ¿ok? En el último factorizo el flujo, la fracción vapor, ¿sí? Y esto que está acompañando ayer lo voy a estar dividiendo de esta manera y aquí voy a introducir el balance global que tengo acá, de esta forma, y ahora voy a tomar la ecuación, la primera ecuación que tengo aquí que involucra el concepto de Q y voy a despejar el valor de Q. Resulta que Q es L que está dándose entre F, entonces todo esto lo voy a dividir entre F, ¿sí? De tal manera que voy a introducir el valor de Q y me quede finalmente esta ecuación que será conocida como línea Q. Bueno, entonces ya analizamos la columna, tiene tres zonas de rectificación, una de rectificación, una de eliminación, una de agotamiento. Ahí están sus ecuaciones de balance para cada una y esos factores, esos parámetros que definimos, reflujo y ebullición. ¿Ok? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Tenemos la mezcla hexano-fileno, una columna de desacción a 1 atmósfera, va a procesar 100 kmol por hora, la alimentación lleva 45% de hexano, 55% de fileno, entra una corriente que lleva ambas fases, la mitad es líquido y la mitad es vapor, por eso Q vale 0.5, y bueno, en el destilado yo quiero tener un 95% de hexano, y en el fondo quiero tener un 97% de fileno, es decir, 0.03 de hexano. Todos estos datos están referidos al componente más volátil, ¿ok? Bueno, hay un parámetro muy importante en el diseño de columnas de destilación, es la división de reflujo real entre reflujo mínimo, y eso quiere que sea 1.3, es decir, quiero que opere la columna a un 30% más del reflujo mínimo. Bueno, cuando yo resuelva todo esto, voy a encontrar los flujos de destilado, de fondos, la relación entre reflujo mínimo, los flujos de líquido mínimo que tengo que regresar, la relación de ebullición mínima, el flujo mínimo que tengo que regresar hacia la columna, las relaciones de flujo y de ebullición reales, ahora sí los flujos reales, y también el número de etapas que se necesitan, y cuál voy a alimentar, y cuáles son las etapas mínimas que se requieren para estas operaciones. Son bastantes datos. No se espanten, no pasa nada. Vamos paso a paso. Primero, resolvemos el balance de materia. Es sencillo, el balance de materia global, F es igual a D más B. Ahí está, y por componente es suficiente para resolver el balance. ¿Ok? Tenemos todos los datos. Bueno, tenemos F, tenemos Z, XD y XB, pero tengo el flujo de destilado y de fondos. Dos ecuaciones incógnitas que podemos resolver de esa manera. Ahora, el siguiente paso es calcular los datos de equilibrio. Con la presión de la atmósfera, puedes calcular los datos de equilibrio de hexano-fileno de muchas formas, con cálculo de punto burbuja, con un simulador, datos experimentales, hay muchas formas, pero una de las más sencillas es utilizar el concepto de volatilidad relativa. Tengo un video explicando este concepto y cómo determinar el valor de la volatilidad relativa para una mezcla en especial. En estos momentos estarás pasando en la parte superior una tarjeta que te vincula a ese video. De todos modos, lo dejaré en la descripción para que lo puedas revisar y descubras cómo para este sistema la volatilidad relativa es de 6.88. ¿Okay? Bueno, con ese valor yo puedo generar datos de equilibrio y tener un valor de X y de Y que puedo graficar y tenerlos en algo así. ¿Okay? Ahora, aquí están las especificaciones. Sí, ya lo mencionamos anteriormente. Llevo hasta ahorita solamente el balance de materia global. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero es calcular el punto pinch. Pero, aunque nos decía que Q vale 0, voy a poner los tres casos que son los más complicados, los más generales, para que puedan ocuparlo en otros casos. El primer caso es que entre como líquido saturado en la alimentación, es decir, que Q valga 1. ¿Qué hago? Bueno, pues la línea de Q es la línea de Q que tengo que primero que colocar en ese diagrama.
La línea Q es esa ecuación, ¿sí? Que la habíamos platicado en diapositivas anteriores. Y lo que hago es asumir que x es igual a z. Si x es igual a z, ahí lo dicen en el álgebra, pero si x es igual a z, es decir, si x sustituyo a z, me queda que y es igual a z. Bueno, entonces, eso sería x y eso sería y. Significa que coincide exactamente con la línea de 45 grados, que es una línea de referencia, ¿ok? Entonces, sea el valor que sea de q, le vamos a ir a este punto, a x igual a z, a x que coincida con la línea de 45 grados. Ahora, voy ahí está la coordenada, esta coordenada de ese punto sería z, es decir, 45.45. Ahora voy a poner que x vale a 0, ¿ok? Entonces, el primer término de esta ecuación de abajo, solo tengo que tratar esto, ¿sí? Si estudio los datos, si q vale 1, nos resulta que y vale infinito. ¿Qué significa eso? Entonces, a partir de este punto tendríamos que irnos hasta el infinito. Pero realmente nosotros nada más necesitamos la línea hasta que toque el equilibrio. Exactamente cuando toca el equilibrio, ahí ese punto se conoce como el punto pinch. Tiene coordenadas xp y yp por el punto pinch. El índice p es por pinch. ¿Okay? Ahora, ese mismo valor o esa misma coordenada puede ser calculada a partir de la curva de equilibrio, porque si recuerdan, esta curva salió de una ecuación así, y entonces yo conozco x, ¿sí? Pues simplemente sé que x es igual a z, punto 45, sustituyo acá y me queda que lleva el punto 85, que es exactamente ese valor donde está el punto pinch. Entonces, para un índice soplado, encontrar el punto pinch es muy sencillo. Vamos a ver qué pasa cuando tengo un vapor saturado. Bueno, si Q vale 0, ¿sí? Ya sabemos que sea el valor que sea de Q, siempre va a llevar a este punto, ¿ok? Entonces, ahora sustituyo con un Q igual a 0 y X igual a 0, y me queda que Y debe valer punto 45. Es decir, ahí, ¿ok? Nuevamente, solamente se ocupa hasta que cruza la curva de equilibrio, y ese ya es el pinch. También se puede calcular con la curva de equilibrio, solo que ahora lo que yo conozco es y, ¿sí? Porque al venir como vapor saturado, lo que se conoce es y, que y sea punto 45, y entonces de esta ecuación lo que hago es despejar x, ¿ok? Lleva el punto 45 y encuentro a x, ¿sí? Ahí está la forma de hacer el cálculo, ya sea con el gráfico o ya sea con las ecuaciones para encontrar el valor de la coordenada del punto pinch. Ahora sí, vamos a ver qué pasa si Q vale 0.5. Bueno, si Q vale 0.5, ¿sí? Nuevamente ocupo la línea Q en x igual a 0, ¿sí? Se va a esta parte, pero me queda la ordenada al origen. Sustituyo el valor de z, el valor de q, y me dice que lleva el punto 9, entonces tendría que trazar una línea así, pero nuevamente solamente se ocupa hasta donde cruza la curva de equilibrio. Bueno, ese punto nuevamente también puede ser calculado a partir de la curva de equilibrio. Solo que, si se dan cuenta, la línea Q, que es esta ecuación, y esta otra, la curva de equilibrio, que está representada por esta otra ecuación, con el concepto de volatilidad relativa, pues tendrían que estar resueltas de manera simultánea. Si tú mezclas estas dos ecuaciones y las haces álgebra, vas a llegar a esto, ¿sí? A una solución de una ecuación cuadrática para encontrar x, ¿sí? Si tú le sustituyes los valores aquí a esa ecuación, vas a encontrar que x igual al punto 23, que es efectivamente donde está ahorita colocado el punto pinch, y nuevamente con la curva de equilibrio, pero la composición de x pinch, encontrarías y. ¿Ok? Serían las formas de encontrar el punto pinch. Bueno, pero ¿para qué se ocupa el punto pinch? Bueno, el punto pinch se ocupa para encontrar las condiciones del flujo mínimo. Lo que ahora sigue es colocar la línea de operación superior. La línea de operación superior y la línea de balance de la zona de rectificación, que tiene el concepto de R, y está ahorita presente ahí en la pantalla. Ok, bueno. ¿Qué pasa si yo a X lo hago igual a XD? Muy similar a lo que pasa con línea Q. ¿Sí? Si yo pongo X igual a XD, resulta que no importa el valor de R, siempre Y es igual a XD. De esta manera. ¿Sí? Siempre va a coincidir con la línea de 45, por eso se dibuja, porque ya después simplemente vamos a ver que ese es el de partida de la línea de operación superior. Bueno, ahora las coordenadas de punto son 95.95, ¿ok? Y voy a trazar una línea desde esa coordenada hasta el punto pinch. Esa línea que acabo de trazar representa a la línea de operación superior, representa la línea de balance de la zona de rectificación, ¿ok? Ahora, si nos damos cuenta, bueno, pues esas coordenadas se conocen, se conoce el punto pinch, se conoce XD, ¿ok? Y entonces, por analogía, esta ecuación es una línea recta. Lo que está antes de la X es la pendiente. Bueno, esa pendiente, entonces, es igual a R entre R más 1. Pero esa pendiente también puede ser calculada como Y2, que en este caso es XD, menos Y1, que es XB, entre X2, menos X1, aquí está. Si tú mezclas estas dos ecuaciones, resulta que el reflujo mínimo en esas condiciones pinch sería de esta manera. La fracción de destilado menos el Y en el punto pinch, Y de punto pinch, menos X de punto pinch. Si tú sustituyes esos valores, entonces el valor del flujo mínimo, que en este caso es el punto 63. Perfecto. Bueno, recuerden que el flujo mínimo era el entre D, entonces si yo conozco el flujo de destilado, podría determinar el valor del líquido mínimo que tengo que retornar a la válvula. En este caso, para que suceda la evaporación, mínimo tengo que regresar 28.75 kilomoles por hora en el octavo del flujo. Ahora, para la parte inferior, sí, ocupo la línea de operación inferior, sí, X es igual a XB. Nuevamente, si hacemos álgebra, nos damos cuenta que Y es igual a XB. Siempre, no importa el valor de S. ¿Ok? Entonces, yo coloco acá, vean, aquí abajo está viendo. Tenemos mucho cuidado. Punto 03 es XB y ahí está colocado esto. ¿Sí? Muy bien, ahora lo que hago es trazar una línea desde el punto pinch a esta nueva coordenada. Y eso, bueno, pues va a representar la línea de operación inferior. Por analogía, nuevamente, resulta que la pendiente es S más 1 entre S, pero puedo calcular nuevamente la pendiente con las coordenadas
¿sí? Y si tú mezclas esas dos ecuaciones, bueno, pues tienes que la relación de presión mínima se puede calcular de esa manera, sustituyendo ahí los valores, bueno, este valor de la S mínima, pero esa mínima recuerda que es V entre B, si espejo el flujo de vapor mínimo que hay que regresar, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya tenía el flujo de los fondos, pues puedo calcular el flujo mínimo que tengo que regresar de vapor en el fondo. Para esto se ocupa estos puntos pinche, para las relaciones mínimas, los flujos mínimos. Ahora ya conozco cuáles los números mínimos, ¿sí? Voy a calcular el número de etapas, pero con R entre R mínimo igual a 1.3. De aquí despejo R mínimo pasa multiplicando, R mínimo había sido calculado anteriormente, y entonces encuentro un nuevo valor de R. R ahora vale 0.819. Bueno, la línea de operación superior, ¿sí? Sigue siendo la misma, pero ahora el reflujo cambió, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer ahora es nuevamente colocar todas las líneas, la línea superior, la de alimentación y la de rectificación, perdón, la de agotamiento, pero si nos damos cuenta, ahora ya conocemos R, conocemos el valor de Q, X de Z, pero no sabemos dónde se juntan. Entonces, si yo resuelvo estas dos ecuaciones, me va a quedar algo así. Que XY, yo le puse XY de y intersección, pues, tengo el valor de R, tengo el valor de Z, tengo todo el valor de Q, de destilado, y entonces sustituir encuentro XY vale 0.26, ¿ok? Entonces, si yo ahora busco nuevamente la línea de presión superior con este nuevo XY, encuentro un JY, y esas coordenadas pueden ser ubicadas nuevamente en el diagrama. ¿Sí? Ahí está, la coordenada es el punto 26.64 y trazo una línea entre los puntos de ZZ y el segundo punto. ¿Okay? Esta es la línea de operación de la alimentación, y para la parte de rectificación, pues nuevamente trazo una línea, y para el agotamiento, pues también nuevamente de X igual a XB. Ahí está. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, ¿qué pasa si yo necesito calcular el valor de la división en la parte inferior, ahora con este nuevo reflujo? Bueno, pues nuevamente calculo la pendiente, ¿ok? Ahí está. Si es un valor mayor, ya el mínimo era 0.45, ahora es 0.605, y nuevamente encuentro el valor del flujo de vapor, que ahora es el que voy a alimentar. Lo mismo pasa para el reflujo, nuevamente despejo L y quedan los nuevos valores. Observen cómo los mínimos, por ejemplo, para L es 28, ahora es 37, y para V es 24 y ahora es 32. Los flujos aumentaron, ¿sí? Porque aumentamos el reflujo, aumentan todos los valores. Bien. Ahora, ¿qué pasa con las etapas de equilibrio? Bueno, pues resulta que en la zona de rectificación, ¿sí? Yo tengo que este punto coincidiría con la composición XD y Y1. ¿Por qué? Porque el condensador es total. Entonces, al conocer XD, bueno, pues es exactamente igual a X1, repito, por ser un condensador total, no hay cambio ya en la composición. Muy bien, pero D1 y X1 están en equilibrio, son los flujos que abandonan a la etapa número 1. Bueno, si yo conozco Y1, lo que puedo hacer es trazar hacia Y, y donde hace intersección con el equilibrio, ahí sería X1, ¿ok? Bueno, entonces trazo una línea que toque a ese punto, y ahora lo que hago es un balance, ¿sí? Hasta la etapa 1, ese balance ya lo habíamos hecho, y era esta línea de operación, esta línea recta. Entonces lo que hago es bajar la línea a tocar a esa línea de balance. Ahora ya tengo la primera etapa. Nuevamente, al tener Y2, podría conocer X2, si nuevamente trazo hacia Y, ¿sí? Y en ese punto tendría X2, Y2. Trazo una línea, y nuevamente hago otro balance, significa que tengo que ahora, conociendo a X2, ¿sí? Yo podría encontrar a Y3 con la línea de balance. Y este proceso realmente se repite, ahora lo que está en equilibrio es X y Y3, pues equilibrio, una de balance, ¿ok? Una de equilibrio, pero resulta que ya pasé el punto donde se hace la intersección entre alimentación y rectificación. Entonces, esta es la alimentación, ya pasé, ahora tengo que mudarme a esa zona de agotamiento, y pues lo que está en equilibrio es Y4 y X4, que es ese punto, ¿ok? Si hago un balance, puedo descubrir el valor de Y5, pero con la línea ahora de agotamiento que es representada por esta línea. Bajo, balance, equilibrio, ¿ok? Balance, equilibrio, balance, ¿sí? Equilibrio y balance. En este caso coincidió exactamente con XB. Si aún falta, tendremos que dibujar una más. No, si no llegáramos a una XB. Si no tiene que coincidir siempre precisamente. ¿Ok? Bueno, de tal manera que resulta que entonces es el número de etapas. El número de etapas serían 7, como vemos ahorita, y se alimentan la número 3. ¿Ok? Contadas de arriba hacia abajo. Si nos damos cuenta, la número 7 es el ebullidor. ¿Sí? Siempre se debería de contar que una etapa es el ebullidor. Bueno, ahora, ¿qué pasa para el número de etapas mínimas? Estos son los resultados para un reflujo de punto 819, que dio 7 etapas. Este material que ven ahorita es con un reflujo de 1.26, un reflujo más alto, nos dio menos etapas. Esto es con un reflujo igual a 1.89 y nos dio 5 etapas. Y esto es con un reflujo infinito, un reflujo muy grande. Con un reflujo muy grande nos dan nada más 4 etapas. Pero con un reflujo muy grande se dan cuenta que cada vez que el reflujo, las líneas de operación se van acercando a la línea de 45 grados. Esta condición se conoce como reflujo total y es el valor que nos ayuda a estimar el número de etapas mínimas. Ahora, ¿qué sucede? Si pudiera graficar reflujo contra el número de etapas de equilibrio, tendría un comportamiento similar al que se ve en pantalla. En el reflujo mínimo, ¿sí? Yo tendría el número de etapas infinitas. Y en el número de etapas mínimas, yo tendría el reflujo infinito.
En reflujo mínimo yo tengo etapas infinitas y en reflujo total tengo etapas mínimas. Estas son las condiciones mínimas, las condiciones límites de operación, ¿sí? Tendría que tener forzosamente arriba del reflujo mínimo y forzosamente arriba del número de etapas mínimas. Bueno, en resumen, tenemos que una columna de destilación, se separó sano y gileno, ahí están las condiciones, ¿sí? Y lo que obtuvimos entonces fue los flujos de destilado, de fondos, resulta que fueron 7 etapas, ya nos ha marcado que las 7 se dividió, se alimentan las 3, las relaciones de reflujo y de ebullición ya están presentes. Ahí está el flujo que tengo que regresar en el tomo, el flujo que tengo que regresar de vapor en los fondos, y algunos parámetros como las relaciones de reflujo mínimo, flujos de líquido mínimo, ¿sí? Para también esta para la parte de ebullición, y el número de etapas mínimas. Bueno, eso es todo por este video. Espero que se haya entendido. Si tienen dudas, no duden en escribirme, en contactarme. Y bueno, espero sus comentarios.